Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y este es continuación de la serie ¿Necesitas unos altavoces de alta eficiencia? El segundo capítulo de cómo armar unos altavoces de alta eficiencia. En este caso vamos a convertir unas piezas convencionales en unos parlantes de alta eficiencia, pero primero vamos a ver un pelito de teoría para que nos entendamos. Un gabinete acústico entero, con sus componentes, con su filtro crossover, con todo, es un altavoz. Es lo que nosotros llamaremos altavoz. Los españoles llaman pantalla. Me parece sumamente curioso. Si nos referimos solamente al mueble, al gabinete acústico como tal, hay gente que lo llama bafle. Para distinguir un poco y no utilizar la misma palabra para todo, yo he decidido arbitrariamente llamar a los componentes que van montados en el gabinete acústico altoparlantes o simplemente parlantes. Hay un montón diferentes de tipos de parlantes, pero los más conocidos los tenemos aquí, por eso voy a utilizar este altavoz en particular como ejemplo. Si es de 2 vías, vamos a tener un midbuffer y un tweeter. Si es de 3 vías, vamos a tener un buffer, un midrange y un tweeter. Y si es de 4 vías, como es este el caso, vamos a tener un buffer dedicado, un midrange, en este caso 2, un tweeter, y esta cosa debería ser un super tweeter. ¿Cuál es la diferencia entre un super tweeter y un tweeter? A veces ninguna, porque hay muchos diseños en los cuales usan el mismo parlante para las dos funciones independientemente, pero se estila, se acostumbra que el tweeter reproduzca de 25 kHz bajando hasta 12, 10, 9 kHz, depende de cada diseño, y que el tweeter compañero no opere como tweeter, sino que reproduzca la banda de frecuencias que está por debajo. Entonces estaríamos hablando de los 9, 8, 7, 6, tal vez de los 2.5 kHz hasta los 9 kHz. Eso es muy parecido a lo que hace un squawker. Entonces, un tweeter utilizado en un conjunto de 4 vías, en realidad es un squawker, aunque el fabricante no lo llame así. Un midrange debería cubrir la gama de frecuencias que el rango vocal, que iría desde los 150 o 250 Hz hasta los 4, 5, 6 kHz. Eso depende mucho del diseño y depende del tamaño del buffer. Por ejemplo, un buffer de 15 pulgadas no debería utilizarse nunca más allá de los 500 o 600 Hz. Pero eso es discutible y depende de cada diseño. Por ejemplo, JBL suele cortar sus bajos, sus buffers de 15 pulgadas en 250 Hz. Mientras la frecuencia de corte sea más baja, más caro va a ser el filtro crossover, pero mejor sonido vamos a conseguir. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahorita no tiene nada que ver con esto. Los parlantes que vamos a preparar son unos full range, son unos todo banda. Entonces ellos tratan de reproducir los bajos, reproducen el registro vocal y tratan de reproducir los agudos. Más o menos bien o más o menos mal, pero tratan de reproducir toda la banda. Los todo banda que no son de alta fidelidad, me refiero al sonido incorporado de los televisores, los mini componentes portátiles y tal, no tienen que reproducir el registro, el extremo grave y el extremo agudo. Entonces, con reproducir la banda vocal y un poquito más, los consideramos unos todo banda. Serían algo así como un midrange con esteroides. Mientras que en alta fidelidad sí queremos que reproduzcan una parte de los graves y una parte de los agudos, pero nunca van a ser tan buenos o casi nunca van a ser tan buenos como un sistema de 2 vías donde tengamos un midbuffer y un tweeter. Aunque hay piezas que tienen una respuesta en frecuencia perfectamente plana desde los 40 Hz hasta los 20 kHz y son más competentes que un sistema de 2 vías convencional con un bookshelf, con un altavoz pequeño como aquellos que están allá o como estos que tenemos aquí, que incluso siendo de 3 vías tenían una banda más angosta. Por cierto, ya le voy a dedicar un capítulo a Boeing, que me lo han pedido, y finalmente conseguí una pieza Boeing que estoy trabajando, que está más o menos en buen estado y que tiene todos sus componentes. Lo que ha perdido es una parte de la etiqueta, pero aquí podemos ver la etiqueta de estos altavoces Boeing. Para todos aquellos que me sigan de España y el resto de América Latina, Boeing era la marca venezolana de altavoces. No hicieron cosas particularmente buenas, pero bueno, era nuestra marca y bueno, todos tuvimos altavoces Boeing y todos oímos música con ellos, sobre todo salsa, sobre todo merengue dominicano, y a todo el mundo le trae un buen recuerdo estos altavoces porque sí tenían piezas que eran muy competentes. Esta en particular creo que es una BM100 o una BM95 y vamos a intentar restaurarla con sus componentes originales porque finalmente era un altavoz tan bueno como un Pioneer, un Sony o un Akai equivalente de la misma época. Ahora, del componente todo banda, vamos a ver qué tenemos. Estas piezas que les estoy mostrando no son unos todo banda, nunca lo fueron y no los diseñaron para que lo fueran. Son unos
mini subwoofers de 6 pulgadas. Y los he elegido para este proyecto porque tienen este gigantesco imán. Mientras más poderoso sea el campo magnético del imán que tengamos y más ligera sea la membrana que montemos, mayor eficiencia vamos a conseguir. La eficiencia normal de un midboof, de un buffer o un subwoofer o una cosa como esta no pasa de los 84 decibeles watt metro, a pesar de que tengan este super imanzote, porque la membrana tiene que ser pesada para que den graves, para que la frecuencia de resonancia sea muy baja. Pero para este proyecto nos van a servir porque con un diafragma de 8.8 gramos, más adelante les explicaré cómo yo calculé esa cantidad, logramos una eficiencia de 91 o 92 decibeles watt metro, que está bastante bien, porque la eficiencia de un parlante tipo midboofer de 6 pulgadas suele ser de 87 a 88 decibeles watt metro. Entonces llegar a los 91 92 decibeles para esta escala es alta eficiencia. ¿Qué elementos tiene un parlante? Concretamente vamos a hablar del parlante per se. Todos los parlantes, independientemente de que sean un super tweeter, squawker, midrange, bass midrange, buffer, midboofer o subwoofer, tienen los mismos elementos. Número 1, la canasta o chasis. Esta pieza, que puede ser de acero estampado como la podemos ver aquí, o mejor, de aluminio vaciado en molde a presión como lo vemos aquí, que es mucho más rígido y que tiene una mejor calidad de construcción, nos van a servir como base perfecta para construir nuestro conjunto. Los mejores chasis, siempre los de aluminio magnesio vaciado a presión. Estos, por ejemplo, son los buffers dedicados de un parlante Pioneer. Lo malo es que han perdido la cáscara que iba montada aquí, que blinda el campo magnético que debería estar aquí adentro. ¿Cómo es esa cáscara? Así. Miren, aquí tenemos uno. Este es un buffer Sony de un mini componente con chasis o canasta de acero estampado, pero el imán está protegido dentro de este blindaje. Y este blindaje evita que el campo magnético que se crea aquí adentro salga al exterior y manche las pantallas TRC o produzca interferencia con otros elementos o nos borre nuestras cintas magnéticas. Este buffer lo tenía y por alguna razón lo ha perdido, estaba encajado en este espacio y les cuento algo muy curioso. Los buenos buffer y midrange de la casa venezolana Bohem Acústica, Bohem de Venezuela, siempre tenían chasis de aluminio vaciado a presión y la canasta de blindaje que evitaba que se fugara el campo magnético y que contaminara sus alrededores, borrándonos las cintas y manchándonos la pantalla de los televisores y los monitores de PC. Porque Bohem probablemente no haya tenido el mejor sonido del mundo, pero sí hacían sus cosas muy bien y tenían Twitter que eran muy buenos. El segundo elemento que tienen todos nuestros parlantes electrodinámicos es el imán. Claro, por supuesto, el imán. No se pone un imán grande para que la corneta sea de mayor potencia y un imán pequeño para que la corneta sea de menor potencia. La potencia de un parlante o la admisión de potencia de un parlante no depende del tamaño del imán. Y por ejemplo, este imanzote grandote que dice aquí 250 vatios, eso es una completa mentira porque estas corneticas no podían llevar más de 40 vatios jamás. Estos 250 vatios son para llamar la atención cuando la gente las ve en vitrina y diga, oh, esto debe sonar fortísimo y se las compre, pero nada más alejado de la realidad. A ver, el tamaño del imán, simplificándolo mucho, tiene que ver con la expectativa de presión sonora que va a producir la pieza. Entonces, un imán grande, un parlante de alta eficiencia. Un imán pequeño, un parlante de baja eficiencia. Eso no es ni bueno ni malo. Como yo les comenté, el diseño del grueso de los altavoces es de media eficiencia, de 88 a 91 decibeles watt metro. Entonces tienen imanes medios. Un imán de tamaño regular, ni grande ni pequeño. Pero si yo quiero que el altavoz sea de suspensión acústica o que la caja sea pequeña, suelo poner un imán más débil o un imán fuerte con un diafragma muy pesado. Esa es la técnica típica de los subwoofers de car audio. Si han visto alguna vez un subwoofer de car audio, les habrá llamado la atención de que la membrana es brutalmente pesada, que es muy gruesa, muy masiva y que el imán es gigantesco. Pero nada que ver, la eficiencia de esas piezas normalmente va de 82 a 84 decibeles watt metro. ¿Por qué son malos? No, porque son malos no, sino porque el fabricante sabe que la gente los quiere meter en gabinetes muy pequeños, de 15 a 30 litros. Para que te den bajo de 40 a 45 Hz en una caja, en un gabinete acústico de 15 a 30 litros, tienes que tener
un diafragma muy pesado y para mover ese diafragma muy pesado un imán gigantesco. De todas maneras no vas a conseguir una buena eficiencia. En este caso era lo mismo. Estos mini subwoofers estaban pensados para montarse en un gabinete acústico muy pequeño, en un gabinete de 12 a 20 litros. Para que en un gabinete pequeñito de 12 a 20 litros tú tengas unos bajos importantes, tienes que tener un diafragma muy pesado. Y para poder empujar un diafragma muy pesado se usaba un imanzote como este. Pero para yo conseguir los 91, 92, 93, 94 decibeles band metro que quiero para mi diseño, que no es la gran cosa, pero que es bastante más eficiente que un componente de 6 pulgadas normal, voy a aprovechar este imanzote y voy a montar un diafragma muy ligero que les voy a mostrar en un momento. Ahora, todo el campo magnético que es producido por este imán o por el que sea, se enfoca en esta ranura que están viendo acá. Esa ranura que ustedes están viendo ahora se llama entrehierro y ahí el campo magnético es tremendamente potente. Al momento de trabajar con estos parlantes es importante que al limpiarlos o al hacer lo que tengan que hacer no produzcan limadura de hierro, porque la limadura inmediatamente va a tratar de pegarse aquí y es prácticamente imposible de retirar. Y si no la retiran, el parlante no se va a poder reparar nunca y va a quedar completamente inútil. En este entrehierro se sumerge la bobina de voz, el voice coil. Este voice coil es el que va a ser recorrido por la corriente que manda el amplificador. Esta bobina en particular, por el tamaño que tiene y por estar montada en aluminio, podría disipar hasta 60 vatios. Así que la potencia real de estos altavoces está limitada, como siempre, por la bobina. Yo no metería nunca más de 60 vatios en esta bobina porque terminaría quemándola. Esta bobina se sumerge acá. ¿Ok? Debe quedar colocada acá. Y no debe colocarse, vamos a ver si yo se los puedo enfocar bien, ni muy adelante porque tendríamos distorsión de armónica par, ni muy atrás porque tendríamos distorsión de armónica par. Tiene que quedar centrada de tal manera de que pueda desplazarse hacia adelante y hacia atrás y que esté toda siempre metida dentro del campo magnético. Más o menos. Este es su trabajo. Porque a ella se va a apagar el diafragma. Cuando nosotros empezamos a armarla, lo que hacemos es que la inmovilizamos. Aquí está inmovilizada más o menos como me ha sido posible, con hojas recicladas de cuaderno, de tal manera de que sobre ella se pueda armar. Les voy a mostrar en un momento cómo se hace justamente esto. Como yo he comentado en mi blog Santiago de León Audio en WordPress, es necesario primero inmovilizar la bobina correctamente en el entrehierro. No debe quedar ni inclinada porque no va a funcionar, no debe quedar 1 milímetro arriba ni 1 milímetro abajo porque eso limitaría severamente la admisión de potencia libre de distorsión. En este caso el procedimiento es más sencillo, es colocar una cantidad de papelitos, en este caso 4, e ir rellenando el entrehierro con la bobina que vamos a montar en un momento, para que quede perfectamente inmovilizada, porque al momento de montar la membrana y de montar la araña y de hacer un montón de cosas, la vamos a empujar, la vamos a jalar y podríamos cometer el error de desplazarla de la posición de equilibrio y entonces pues ya no funcionaría el trabajo y solo nos daríamos cuenta al momento de meterle sonido. Para evitar eso se la inmoviliza con fuerza, se la trata de mantener con su forma perfectamente redonda para que como si fuese el pistón del motor de un automóvil se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo perfectamente sin roce y sin problema. Si tenemos eso, hay que despedazarlo todo y volverlo a hacer, que como se habrán dado cuenta es justamente lo que he hecho. Finalmente hemos logrado inmovilizar la bobina. En esta toma no se van a dar cuenta, pero el propósito de colocarla allí es que queden la misma cantidad de bobina delante del entrehierro, esta parte roja que se puede ver aquí, y la misma cantidad de bobina detrás del entrehierro, es decir, 2,5 milímetros delante y 2,5 milímetros detrás. Esa es la manera de que la excursión simétrica, es decir, el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, sea exactamente igual, de tal manera de reducir al mínimo la distorsión armónica impar que esto produciría, sobre todo para tener los mejores bajos posibles. Obviamente cuando esto se hace como un proceso industrial hay un montón de máquinas que lo hacen perfectamente y no hay ningún problema. La dificultad está en cuando lo hacemos nosotros a nivel artesanal y por supuesto es bastante más complicado que quede perfecto. La gente usa otros materiales diferentes de papel, a veces usan film fotográfico para centrarla o placa de rayos X o cualquier otro material parecido, plástico, lo que sea. Nosotros hemos usado simple cartón.
Mientras esté inmovilizada la bobina nos permitirá trabajar perfectamente con ella y colocar el resto de los elementos. El elemento que sigue después de esto es la araña. Ya les voy a mostrar una araña. Esto es una araña. Esta araña tiene por propósito evitar que la bobina se desplace a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Y el único grado de libertad sea hacia arriba y hacia abajo. Por eso la forma tan particular que tiene. Ahora hay que recortarla, montarla y luego pegarla. Y cuando eso esté hecho nos va a quedar de esta manera. Una vez que esto esté montado así, viene otra parte importante de la operación, que es montar el diafragma. Y ya les voy a contar la dificultad. Como les conté, en las plantas industriales esto es un proceso que hace una máquina y lo deja perfecto. Pero cuando nosotros lo hacemos artesanalmente tiene una dificultad. No lo van a poder pillar en la cámara porque lo intenté varias veces y no hay forma ni manera. Verán, si la bobina queda inclinada a la derecha, a la izquierda, hacia atrás o hacia adelante, va a rozar. Cuando suba y baje, va a rozar el entrehierro por dentro o por fuera, y de eso solamente nos vamos a dar cuenta cuando ya esté montada y terminada, y no va a poder utilizarse. Pero suponiendo que está a la altura correcta, ni muy arriba, ni muy abajo, ni inclinada a la derecha, ni inclinada a la izquierda, ni nada, sino que está en la posición que corresponde, entonces podemos montar la araña. La araña va a obligar a la bobina a mantenerse redonda en todo momento y la va a colocar en posición. Hay unos bajos que tienen doble araña, pero esta pieza en particular, vamos a ver si yo logro hacer esto para que ustedes lo vean. Parece una tontería, pero no lo es, tiene su dificultad. Bueno, una vez que esto esté hecho, va a quedar así. Entonces, ¿qué pasa? La araña la vamos a pegar a el propio chasis, luego vamos a montar la membrana y luego vamos a pegar la araña, la bobina y el diafragma, todos juntos para que se muevan en conjunto como una sola pieza. Ya les voy a mostrar cómo queda esto. Listo, la he colocado en posición. Lo que pasa es que hay que empujar hacia abajo con algo de fuerza porque este agujero hay que abrirlo después. Me explico. Cuando la araña te la venden entera, porque no saben cuál es el diámetro de la bobina que vas a montar. Cuando esto se coloca es muy probable que la bobina baje, entonces hay que colocar unas marcas en el papel para estar seguro de que la bobina no ha bajado y está fuera de posición. Pero una vez que la hemos colocado debe quedar en una posición correcta en la que la propia araña no empuje la bobina ni a la derecha ni a la izquierda ni de ninguna otra dirección para que quede centrada. Cubrimos el marco de pegamento otra vez, cubrimos la araña de pegamento otra vez y esperemos a que seque para que quede como está acá. Ya tenemos correctamente cortada la araña, ya tenemos el pegamento en posición, disuelto con un poquito de agua para que nos dé tiempo de trabajar. Ahora montaremos la araña y solamente la vamos a pegar a la periferia del chasis. Todavía no la vamos a pegar propiamente a la bobina. Todo esto se hace con pegamento solvente en agua. Dense ustedes cuenta de que la bobina, que es un captón de aluminio, ha sido forrada con una tira de papel. De tal manera de que nosotros podamos pegar con pegamento para papel porque finalmente el cono siempre es de cartón. O bien el cono que nosotros compremos o el cono que hemos hecho, que en este caso es de papel. Ya les voy a contar por qué es de papel. En esta secuencia de videos no se lo voy a mostrar, después sí. Estoy reparando unos bajos de 15 pulgadas y he comprado estos conos de cartón que están acá. Estos conos son nuevos, tan parecidos a los originales como sea posible. Ya vienen con la suspensión de tela corrugada pegada y pesan 25 gramos cada uno. Ahora les vamos a agregar masa para que tengan el MMS correcto que permita la frecuencia de resonancia que necesitan los gabinetes que estamos arreglando. Por eso se los voy a mostrar en otro video. En este caso es distinto. En este caso tenemos un problema. Este es el diafragma que hemos hecho. Mírenlo. Esto es un cono de papel que tiene un refuerzo. Y lo acabamos de hacer ahorita para este proyecto. ¿Por qué? Porque este cono debe tener una masa muy pequeñita. Si este cono hay que agregarle peso para que tenga la masa que necesitamos, a este hay que quitarle peso o hay que hacerlo tan ligero como sea posible para que cuando lo montemos junto con la bobina y con el resto de los elementos que tienen que estar en movimiento, tenga un MMS de 8.8 gramos. Eso es importante en este proyecto. Entonces fíjense ustedes que este diafragma es un sencillísimo conito, pero todo el sonido va a ser producido por esta sencillísima pieza que acabamos de hacer. Se los voy a mostrar en un momento.